Bueno, muy buenos días a todos, ¿ya? Y a todas. Hoy daremos nuevamente un nuevo exposición dentro de nuestro ciclo de charlas de expertos, ¿ya? Y en este caso nos acompaña Andrés Rosa, quien prácticamente es de la casa, ¿ya? Andrés es el gerente de Big Customer en Chilquinta, o grandes clientes, y él es ingeniero civil industrial con magíster en administración de negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez, y nos va a comentar o nos va a exponer ya de todo lo que es este marco regulatorio centrado en el sector eléctrico, ya que va a estar muy interesante, y te damos la palabra, Andrés, y agradecerte de antemano tu tiempo. No, a ustedes yo les doy las gracias por permitirme esta oportunidad. No sé si están... No sé si pueden ver algo que dice mercado eléctrico y su regulación. Exactamente, sí. Ya. Yo preparé, como les decía, yo preparé un marco teórico, digamos, del mercado eléctrico, especialmente orientado a la regulación y la tarificación. La tarificación, curiosamente, es una cosa que los clientes dominan poco. Y a mí me parece interesante ilustrar y explicar, digamos, cómo funciona el marco tarifario para uno entender cuáles son las tarifas que más nos convienen. Pero también hay que entender qué es lo que sustenta toda esa tarificación. Y para ello quería yo presentarles más o menos un temario, ¿ya? Partir por la estructura normativa. No, son puntos que van a pasar rápido, así que no se angustien, ¿eh? La estructura institucional, la estructura conceptual de las tarifas, explicarles un poquito los tres segmentos de negocio que tenemos en el mercado y las tarifas, o sea, ¿qué paga el cliente final? Y aquí por cliente final me refiero a cliente regulado o cliente libre. Hay un segmentador tarifario por potencia, hay una estructura de tarifa regulada, hay otra estructura de tarifa libre también, hay un segundo segmentador por nivel de tensión, explicar un poquito el tema de las horas punta, los cargos por tarifa. Es muy importante entender los cargos por tarifa antes de tomar una decisión de qué tarifa escoger, ¿ya? Entre paréntesis, el cliente escoge la tarifa, la distribuidora no se le impone, es el cliente el que debe escoger, es una opción tarifaria, pero si no conocemos las opciones tarifarias, la verdad es que podemos caer ahí en un error. Los cargos por demanda, ¿ya? Eso es muy importante, por tarifa, y las nuevas tarifas de medidores inteligentes. Si alcanzamos, podemos tocar estos temas, estos tópicos que son otros conceptos incluidos en el decreto que se llama RGL, ETR y FCIR, que ya se los voy a explicar en qué consiste. ¿Ya? Espero poder alcanzar. La estructura normativa, básicamente tenemos tres grandes segmentos. Un segmento de generación, que es donde se produce la energía, un segmento de transmisión y un segmento de distribución, que es la última milla, digamos, hasta el cliente final. Les voy a explicar un poquito en qué consiste. Partimos todo aproximadamente en el año 1982 con el famoso DFL1. Fue una normativa muy pionera en el mundo, yo diría, en el cual se estructuró las actuales tarifas que conocemos. No han tenido cambios desde ese entonces. Las tarifas tal como en ese momento se diseñaron son las que siguen existiendo hoy en día. En ese sentido, es lo único del marco original que prácticamente sobrevive. Posteriormente, fíjense, fue tan buena la legislación, fue tan bueno el sistema, que el reglamento apareció 16 años después. O sea, el instrumento que operativiza la ley apareció 16 años después. Sin embargo, en el año 99, y esto ha sido una tónica en el mercado eléctrico, siempre ha estado regido por la urgencia legislativa. ¿Ya? Esa ha sido la tónica del mercado eléctrico a partir del año 99. No sé si lo recuerdan, yo estaba en la empresa y me tocó ser parte de ello. Ya llevo como 25 años en esta empresa. A mí me tocó vivir la famosa sequía, ¿ya? Y en ese año apareció el famoso 99 bis, que dice algo horroroso para
para cualquier abogado que dice que la sequía y la falta de gas no es fuerza mayor, ¿ya? En ese entonces, digamos, hubo una sequía tremenda y el Poder Legislativo optó por responsabilizar a los generadores, a los que producían la energía, de abastecer a todo evento a los clientes, bajo apercibimiento de multas, por supuesto. Eso fue, digamos, algo bastante tremendo, que tuvo un impacto tremendo, porque se dejaron de suscribir contratos entre generadores y empresas distribuidoras. Como consecuencia, muchas empresas distribuidoras quedaron sin contrato y siguieron siendo abastecidas, pero bajo una normativa muy distinta que tuvo que sacar, me acuerdo, el ministro de Economía de la época, ¿ya? El ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de la época, ¿ya? Y por aproximadamente 5 o 6 años no hubo contratos nuevos. En aproximadamente 5 años después, la transmisión, que es este segmento de aquí, era un segmento muy, diría, de los 3 segmentos era el más débil, porque tenía, yo diría, instalaciones muy antiguas, muy débiles, y fue necesario reforzar con una nueva institucionalidad en transmisión. Y sale en el año 2004 la ley Corta 1. Posteriormente, para fomentar y bypassear este tema del 99 bis, de manera tal de que los generadores pudiesen ponerlo en precio, aparece algo que se llamó las licitaciones de compra para clientes de precio regulado, es decir, la energía destinada hacia las distribuidoras. Con estos dos instrumentos se logró de alguna manera solucionar en parte esta aberración, digamos, que ocurrió en la ley, digamos, que fue el 99 bis, ya, que fue, como le digo, una reacción muy sanguínea, digamos, que tuvo el Congreso en ese momento sobre el tema. Luego empezaron, después de esta ley Corta 2, que consistía en suministrar licitaciones de compra para clientes regulados, hubieron algunos problemas, hubieron algunos generadores que quebraron, entonces salió nuevamente una redacción, digamos, que fue la ley Tocman, ¿ya? La ley Tocman aparece más o menos en el 2007, y es que cuando uno de estos generadores quiebra, hay que seguir sirviendo los contratos, tiene la obligación de seguir sirviendo los contratos, y el costo de eso se reparte aproximadamente entre todos los actores del sistema, ¿ya? Después, en el año 2015, o sea, ya prácticamente 7 años después, se perfeccionó el sistema de licitaciones, ese sistema de licitaciones que está aquí estipulado en la ley Corta 2. Eso afectó el segmento de generación fundamentalmente. Después vinieron unos mecanismos en el año 2016, o sea, vean el salto, digamos, prácticamente 7 años, 8 años, se establecieron algunos mecanismos de equidad tarifaria, ¿ya? Aquí lo que se trató de imponer fue que los precios de un cliente regulado en Arica no fuesen sustancialmente diferentes de un cliente regulado en Chiloé, o un cliente regulado en Ñuñoa, o un cliente regulado en Valparaíso. La idea es que tuvieran cuentas muy parecidas. Entonces se establecieron mecanismos de equidad tarifaria, que en el fondo consiste en un sistema de subsidio entre clientes. Los clientes que pagan menos le pagan la cuenta a los clientes que pagan más en zonas rurales. Posteriormente, también se mejoró el aspecto de la nueva transmisión, ¿ya? Este segmento, aparecieron estos 4 subsegmentos, que es lo que se denomina la transmisión dedicada, ya lo vamos a explicar. La transmisión dedicada para polos de desarrollo. En ese entonces estaban naciendo una cantidad impresionante de polos de desarrollo de generadores RNC, ¿ya? De energías renovables no convencionales, y la idea, generalmente, cuando uno piensa en una central, uno está pensando simplemente en la máquina, pero hay que acordarse que la energía de esa máquina tiene que salir hacia algún lado. Por lo tanto, era necesario generar una transmisora, generar una línea que pudiese evacuar la energía producida hacia el sistema. Bueno, la transmisión dedicada era a ese mecanismo que intentaba de alguna manera unir parques eólicos, parques solares o parques de energías renovables no convencionales para sacar la energía hacia el sistema. También lo otro interesante es que la transmisión dejó de ser un instrumento
a cargo de las empresas. Eso fue un cambio bastante radical. Hoy día la transmisión está centralmente planificada, es decir, una entidad que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, el gestor de la transmisión, es el que decide dónde crecen los sistemas y cuándo crecen los sistemas. ¿Ya? Eso es algo también novedoso. Antes la transmisión quedaba, digamos, supeditada a los planes de inversiones que tuviera cada una de las empresas dueñas. Hoy día ya no. Hoy día se licita cada obra y esa obra es licitada al mejor precio, ¿ya? En las mejores condiciones técnicas. Eso dio cuenta, como les digo, de estos 4 segmentos, ¿ya? Y finalmente, en el año 2019, después del estallido social, aproximadamente el día 4 de noviembre, aparece la famosa ley 21.185, que es la ley de los mecanismos de estabilización de precios, ya que es la ley que congeló los precios hasta el día de hoy, los tiene congelados, y para poder compensar, digamos, se creó un fondo de estabilización de precios de aproximadamente 1.350 millones de dólares, que lo que busca es actuar como una especie de buffer, ¿ya? La plata, en el fondo, la pone el Estado, digamos, en el fondo. Pero se compensa, se va a compensar con el tiempo. Y por último, en el año 2019, que es el cambio más reciente, se rebaja la rentabilidad y se mejora la distribución, es lo que se llamó la ley corta distribución, ¿ya? Ahí la rentabilidad quedaba supeditada, antes quedaba supeditada a un 10%, más o menos 4% para arriba y para abajo, ahora quedó en un 7%. Y todas estas leyes finalmente se fusionaron en algo que se llama el DFL número 4 del 2006. El 2006 está aproximadamente por aquí, o sea, el primer DFL 4 apareció más o menos cuando salió la ley corta, pero todo el resto de las leyes se han ido agregando a este DFL 4. O sea, el DFL 1 original se terminó transformando en el DFL 4, que es la ley actual, digamos, la ley que concentra todo lo que se ha estado legislando. La estructura institucional, básicamente todo depende del Ministerio de Energía, tiene 2 organismos, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La comisión es el regulador y la superintendencia es el fiscalizador. Es como si fuera la cabeza y el cuerpo de la ley, digamos. Él se encarga, la superintendencia se encarga de que la ley se cumpla. Pero aparecen, a partir del año 2015, aparece algo que se llama el panel de expertos, que es una especie de tribunal no formal, digamos, que en el fondo dirime disputas técnicas que existen entre los distintos actores del sistema, ¿ya? Y también se institucionaliza algo que se llamaba el Coordinador Eléctrico Nacional, el coordinador independiente del Sistema Eléctrico Nacional, que físicamente antes estaba o pertenecía, digamos, a un grupo de empresas, básicamente Colbún, Enel, AES Gener y otro par de empresas más, pero ahora se establece como un organismo técnico independiente, de modo tal de que él es el encargado justamente de velar, principalmente por la seguridad del suministro, por la calidad del suministro y también por el costo del suministro. Ese es el organismo, esas son las funciones principales que tiene el CEN o con C, digamos, Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional. Nosotros le llamamos CEN, Coordinador Eléctrico Nacional. La estructura conceptual de la tarifa eléctrica, básicamente, repetirle un poquito yo lo que ya les dije, la generación ya tiene que ver con energía y potencia, se establece en un decreto semestral que sale todos los meses, un decreto semestral de precio nuevo promedio, o los contratos, ya lo vamos a ver ya un poquito más adelante. La transmisión dedicada, la transmisión nacional y la transmisión zonal, cuyos precios se establecen mediante una resolución exenta semestral. Y por último, la última línea, que es el valor agregado de distribución, que tiene que ver con un decreto cuadrienal de BAD. Es importante también decirle que hay dos formas de vender, aquí hay 2 productos que se venden simultáneamente cuando yo vendo electricidad. Uno es energía y el otro es potencia. La energía tiene que ver con el flujo, tiene que ver con los insumos necesarios para poder producir esa energía. Y la potencia tiene que ver con la infraestructura necesaria para poder producir esa energía. En el fondo estoy diciendo que la energía representa el precio del carbón, el precio del gas natural, el precio del agua también tiene un
precio, digamos, aunque no lo creamos, tiene un precio bastante caro hoy en día. Y la potencia tiene que ver con la central, tiene que ver con los cables, tiene que ver con toda la infraestructura que es necesaria para que ese kilowatt-hora que fue producida en algún punto llegue hasta su amparo. Y por último, hay algunos cargos que tienen que ver con los subsidios entre clientes. Uno tiene que ver con algo que se llama el RGL, que se llama reconocimiento de generación local, ¿ya? Y el otro tiene que ver con algo que se llama la equidad tarifaria residencial, ya que ya lo expliqué brevemente en la lámina anterior. El segmento de generación básicamente son centrales, ¿ya? Son centrales que están operando en diversos puntos del sistema. Cada una de esas centrales produce una determinada cantidad de energía a un costo variable equivalente. Costo variable 1, costo variable 2, costo variable 3, costo variable 4. Esos generadores tienen contratos con clientes libres específicos o con empresas distribuidoras. Esto se llama el mercado de contratos, ¿ya? También se le llama mercado de largo plazo. Son contratos que duran entre 4 y 15 años aproximadamente. Ese es el estándar, ¿ya? Y, sin embargo, para efectos de los generadores, el mundo de los generadores, estos contratos tienen liquidaciones horarias. Por ejemplo, si para suplir este contrato no hay energía eólica en este generador, para poder suplir ese contrato, ese generador, el 3, se ve obligado a comprarle a otro generador que está excedentario. Entonces se genera un contrato horario entre generadores. G2, el generador 2, le vende a G3 a costo marginal la energía que le falta en esa hora. Eso es básicamente lo que sucede. Eso se denomina mercado de corto plazo y también se le denomina mercado spot, ¿ya? Hoy día lo que tenemos es que este mercado está muy, muy alterado por efecto de la sequía y por efecto de los insumos. Básicamente el gas natural, el carbón, están a precios muy altos, el petróleo, para qué decir, ¿ya? Y este mercado está afectando las decisiones de contratos con clientes libres. Y sobre eso es lo que yo propuse que conversáramos el próximo mes, ¿ya? Para ver cómo este mercado que está aquí está afectando el mercado a largo plazo. Los precios que antes teníamos aquí, por ejemplo, de 40, 35 dólares por megawatt hora, en este mercado hoy día ya no existen. Uno no se encuentra con esos costos, al contrario, se encuentra prácticamente con el doble de esos valores. Eso es básicamente el segmento de generación, es un segmento no regulado, los generadores pactan libremente entre ellos esos precios. El segmento de transmisión, bueno, el principal actor de la transmisión, todos lo conocemos, es Transelec, ¿ya? Básicamente lo que uno puede decir es que hay una gran espina dorsal que va desde Arica hasta Chiloé, eso se llama un sistema de transmisión nacional, y desde esa columna vertebral nacen básicamente las costillas que son de dos tipos. Transmisión zonal, que son aquellas redes que llevan la energía desde el punto nacional hasta las ciudades. Eso se denomina transmisión zonal. Aquí, por ejemplo, tenemos una transmisión zonal para una distribuidora 1. Aquí otra transmisión zonal para una distribuidora 2. Pero también hay sistemas dedicados. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es un cliente muy grande, que es Cristalerías de Chile, en la zona de Yayay. Ese cliente tiene un sistema de transmisión dedicado, o sea, es exclusivamente para él. Es un solo cliente, ¿ya? Hay otras mineras también que tienen su sistema dedicado. Y la otra forma de tener un sistema dedicado es cuando un generador, cuando está lejos del troncal, tiene que construir simultáneamente la línea, digamos, para poder evacuar su producción, ¿ya? Y la puede evacuar directamente al troncal o la puede evacuar directamente a un sistema zonal. Ejemplo, Ventanas. Este segmento de transmisión es regulado. Es regulado porque, obviamente, bueno, constituye un monopolio natural, y los monopolios naturales, como ustedes saben de economía, tienen costos medios de largo plazo decrecientes, y bueno, si no son regulados, esos monopolios van a producir menos a un precio más caro. Por lo tanto, es necesario fijar el precio para que produzcan
para que produzcan la cantidad de instalaciones, la cantidad de infraestructuras necesarias para poder crecer. Finalmente está el segmento de distribución, también es un segmento regulado, desde el punto de vista social, también es un monopolio natural, no conviene que hayan dos distribuidoras en la misma ciudad, así como no conviene que hayan dos sistemas de transmisión yendo a los mismos puntos, son monopolios naturales, es mejor que haya uno regulado, que hayan dos compitiendo, digamos. Socialmente no es conveniente. Y el valor agregado de distribución, básicamente, que es la tarifa del sistema de segmento de distribución, tiene tres componentes. El costo fijo, que viene a remunerar la lectura de medidores, la facturación, el reparto de boletas, la atención al cliente, otros costos. Los costos asociados a la potencia, que tienen que ver con los costos de explotación. La palabra potencia les debería siempre hablar de infraestructura, digamos. Costos de explotación, ya sea en baja tensión o en alta tensión, que tienen que ver con el sueldo de los linieros, por ejemplo, el arriendo de los camiones capachos y toda la infraestructura necesaria para poder atender las redes de baja tensión, y los costos de capital, por supuesto. Los transformadores, las crucetas, los conductores, los postes, todo lo necesario para que la energía llegue hasta los hogares. Y finalmente, al valor agregado de distribución, también se le reconocen las pérdidas de distribución, pero solo las pérdidas técnicas. Eso es importante que lo sepan. Las pérdidas técnicas son aquellas que son producidas intrínsecamente por el conductor por el paso de la energía. Las pérdidas no técnicas, tienen que ver con robos, hurtos o ese tipo de cosas, no están incluidas en el valor agregado de distribución. Sí, las tarifas, en especial quería poner un punto en el caso de la distribución, que es el caso más cercano al caso mío. El VAD, el valor agregado de distribución, representa costos ideales de una empresa distribuidora que opera en una zona geográfica específica. Obviamente no es lo mismo distribuir en Valparaíso o en Ñuñoa que distribuir acá en Yayay, digamos. Entonces, el costo es diferente y cada zona tarifaria o cada área típica, como se le denomina, va a tener un costo diferente. Una zona rural debiese ser mucho más cara que una zona densamente poblada, digamos, porque por cada poste o por cada empalme que yo puedo tener un edificio con decenas de locatarios en un solo empalme. En el campo voy a tener que recorrer bastantes kilómetros para tener uno o dos clientes simultáneamente. ¿Quién paga todo esto? El cliente final. Nuestra querida señora Juanita es la que paga siempre. De cada 100 pesos que paga la señora Juanita, las empresas distribuidoras se llevan aproximadamente 25 pesos. ¿Ya? Las empresas generadoras se van a llevar 70 pesos aproximadamente, y las empresas transmisoras se van a llevar aproximadamente 15 pesos aproximadamente, 10, 15 pesos. Esa es más o menos la estructura de costos que tiene el sistema. Ahora, dentro de la clientela también es posible segmentarla por potencia, ¿ya? Un cliente regulado es un cliente que está entre 0 y 500 kilowatts. Eso es lo que establece la ley. O sea, una casa, un negocio chico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre 500 y 5000 hay una opción del cliente para poder ser libre. O sea, un cliente que tiene una capacidad instalada de sobre 500 kilowatts puede ser cliente libre. Por ejemplo, un supermercado, un gran cliente agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la persona o el cliente puede permanecer regulado si lo quiere, pero tiene la opción de ser libre. Ahora, si escoge ser libre, lo tiene que ser por 4 años. ¿Ya? O sea, si yo tomo la decisión de ser un cliente libre, voy a ser libre por 4 años. ¿Se entiende? Y por último, todos aquellos clientes que están sobre 5000 kilowatts de capacidad instalada, son clientes libres sí o sí, no tienen la opción de ser regulados, son clientes libres sí o sí. Estamos hablando de grandes clientes como San Antonio Terminal Internacional, cristalerías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de la estructura conceptual de la tarifa regulada, que ya lo habíamos visto, el tema, dice cliente libre, aquí debería decir cliente regulado, lo voy a modificar eso. La tarifa regulada, la energía es un precio de contrato. Esto es un decreto semestral de precio de nudo
el precio del contrato responde a una licitación que está centralmente planificada desde la Comisión Nacional de Energía, en que se agrupan varios requerimientos de energía de muchas distribuidoras, por ejemplo, no sé, 5.000 gigas, la última licitación que hubo fue aproximadamente 5.200 gigas, que se abrió la semana, perdón, que se abrió la semana pasada, bien digo. Ahí los distintos oferentes ofrecen paquetes de energía, digamos, a cierto precio, se ordenan de mayor a menor y se proporcionan, se establecen contratos con cada uno de esos actores en función de las proporciones ofrecidas. La transmisión dedicada sigue siendo exactamente igual, hay una resolución exenta semestral y el valor agregado de distribución también sigue siendo un decreto cuatriennial. La estructura de costo de las tarifas, ya lo mencionamos, hay un costo de generación, ya que tiene que ver con el valor de la energía, hay un costo de inversión que tiene que ver con la potencia, está el costo de transmisión troncal, el costo de subtransmisión, o el costo de transmisión zonal también se le llama, y el valor agregado de distribución. Toda la estructura está contenida dentro de la tarifa al cliente, eso constituye la tarifa final, y esto se expresa mediante fórmulas, ¿ya? Se expresa mediante fórmulas que sonarán media complejas uno al verlas a primera vista, pero después uno se da cuenta que uno puede identificar, por ejemplo, aquí está metida la generación y está metida la transmisión. Aquí están las pérdidas, por ejemplo, de alta tensión, las pérdidas de baja tensión. Aquí está el VAD. Uno ya, a fuerza de costumbre, ya identifica, digamos, los términos en que está expresado cada una de estas formas. Respecto de clientes libres, tengo exactamente al revés, debería decir libre acá, pero bueno, me equivoqué. Aquí hay un contrato, ¿ya? Aquí hay un contrato que se establece, me van a tener que disculpar, pero tengo las láminas, al parecer las tengo. Aquí es un contrato que se establece libremente entre el generador y el cliente, no es el precio promedio de licitaciones, ¿ya? Esto permanece exactamente igual, se siguen cobrando la transmisión dedicada, la transmisión nacional y la transmisión zonal, y el valor agregado de distribución empieza a tener otro nombre, se le llama peajes, ¿ya? Los peajes de distribución representan el valor agregado de distribución. Continúan los subsidios de clientes, pero ya no continúan a nivel de compra, sino que solamente a nivel de valor agregado de distribución. Ahí se concentran básicamente los subsidios entre clientes, que son el ETR y el RGL. De los clientes libres, el 61% de la energía en el sistema eléctrico nacional es de carácter libre. ¿Por qué tan alto? Porque los grandes clientes mineros representan un 30-35% de toda la producción. Y el otro 30% son los clientes libres que han optado los clientes regulados que han optado por ser libres dentro de la distribución. Y esos clientes hoy día forman parte de este grupo, este grupo de clientes libres que engrosa, como ustedes pueden ver, o forma la mayor parte del consumo del sistema eléctrico nacional, ¿ya? Esto se ha producido básicamente en los últimos 8 años, y tiene que ver fundamentalmente con la alta competencia que se ha generado con la entrada de nuevos actores RNC. Grandes productores de energía renovable no convencional entraron al sistema con precios muy baratos. Si antes estamos hablando de que un precio competitivo de cliente libre estaba en torno a $70, $65, hoy día, bueno, en realidad hace un año y medio atrás, estamos hablando de precios entre 40 y $35 aproximadamente. Esa realidad hoy día ya no existe por el tema de la sequía. Ya, o sea, si tú vas a buscar al mercado hoy en día, vas a buscar precios, la verdad te vas a encontrar con precios muy parecidos al regulado. El regulado, entre paréntesis, para que tengan una idea, el regulado está aproximadamente en $87. Hoy día el techo, digamos, para poder optar a ser libre está en $87. O sea, si a ti te están ofreciendo precios sobre $87, te conviene ser regulado todavía. También la tensión es un segmentador tarifario, hay clientes en baja tensión, de 400 volts hacia abajo, y clientes en alta tensión, que son de 400 volts hasta 23.000 volts.
Ya es un segmento, tiene que ver, digamos, con dónde corto. Aquí tengo, por ejemplo, el alimentador en 12.000 volts para grandes clientes. Transformación. Y en esa transformación nace la red de baja tensión en 220 volts, lo que conocemos habitualmente en el enchufe. ¿Ya? Esa es otra forma de segmentar. Comentarios sobre las horas de punta. Las horas de punta son el mayor dolor de cabeza, especialmente para los agrícolas. Son aquellas horas del día donde la mayoría del cliente usan en conjunto una mayor cantidad de artefactos en su instalación. Y el periodo de punta son los meses en los cuales se producen las demandas máximas. Hoy en día el Sistema Eléctrico Nacional, estamos hablando de que el periodo de punta va entre abril y septiembre, y entre las 18 y las 22 horas. O sea, la hora 21, por así decirlo. Son 4 horas diarias, ¿ya? Días hábiles, ¿ya? Días hábiles, sábado, domingo y festivo, no están incluidos si el cliente lo pide, ¿ya? La ley dice que si el cliente lo pide, los sábados, domingo y festivo no se incluye dentro de las horas de punta. Los cargos por tarifa. Yo puse aquí un ejemplo, un perfil de carga parejo y un perfil de carga modificable. Entonces, veamos un poquito las tarifas. Estas son las tarifas que uno habitualmente conoce, ¿ya? Que son la BT1. La BT1 es la más común, ¿ya? Si ustedes se fijan, tiene un cargo fijo. Es la residencial que ustedes pagan en la casa, tiene un cargo de energía y un cargo de energía adicional de invierno y un cargo de uso troncal. Aquí estamos hablando de energía. Aquí solamente se está facturando la energía. Ya, curiosamente, no se está grabando, no se está penalizando la potencia, la hora de punta, el periodo de punta, ¿ya? Entonces, la señora Juanita no tiene ningún incentivo a no planchar a las 20 horas. Por lo tanto, cuando la señora Juanita plancha a las 20 horas, le está exigiendo un montón de esfuerzo al sistema por darle ese kilowatt hora para planchar a las 20 horas. ¿Te fijas? Entonces, curiosamente, como yo no le puedo cobrar demanda en horas de punta, la señora Juanita no tiene el incentivo necesario para planchar a las 3 de la tarde o planchar el otro horario. ¿Te fijas? Y eso, ¿quién lo paga? Lo paga el resto de las tarifas. Las tarifas, por ejemplo, el siguiente set de tarifas es algo que se llama la BT2 o la AT2. Esas clientes tienen la misma estructura, no tienen adicional de invierno, solamente adicional de invierno la tiene la BT1, pero tiene que escoger si queda fuera de punta o queda en horas de punta. ¿Cómo escoge? ¿Cuál es la diferencia entre la BT2 y la BT2 AT2 y la BT3 AT3? Que son prácticamente, lo único que cambia es el número. La AT2 y la BT2 son contratadas. ¿Ya? Yo digo, yo voy a consumir, no sé, 15 kilowatts. Y los vas a pagar a todo evento. Es decir, cuando la empresa distribuidora, tú escoges, tú optas por una tarifa BT2, una tarifa AT2, lo que hace la empresa distribuidora, te pone un medidor simple de energía y te limita tu capacidad a 15 kilowatts. Pero tienes que decir si esos 15 kilowatts son fuera de punta o son en horas de punta. Esa clasificación sí depende de la distribuidora. Un restaurante, por ejemplo, un restaurante que pide 15 kilowatts, va a quedar normalmente presente en punta, o va a tener una factura, una demanda en horas de punta, generalmente, ¿ya? Ahora, es fijo, los 15 kilowatts quedan a todo evento. Si consume 13 kilowatts o si consume 8 kilowatts, le voy a cobrar 15 kilowatts. ¿Ya? Esa es la diferencia. En cambio, la BT3 y la AT3 quedan libres. Demandan o pagan exactamente lo que están consumiendo. 8 kilowatts, 13 kilowatts, 15 kilowatts, 17 kilowatts, etc. ¿Ya? Son equivalentes, la única diferencia es que aquí queda fijo la potencia. Tú la contratas, es un contrato de potencia, lo paga todo evento. Aquí no, es demanda leída. Esa es la diferencia fundamental que existe entre esas dos tarifas. Y finalmente, esta es la tarifa más popular, que es la tarifa BT4 o la AT4. Y en este caso lo que se hace es
diferenciar entre una demanda fuera de punta y una demanda en hora de punta. Aquí el perfil de carga entonces empieza a tomar relevancia. Por ejemplo, un perfil de carga parejo, un cliente que a diferencia de este otro no es capaz de bajar su consumo, le da lo mismo tomar una BT4 que tomar una BT3. Va a pagar exactamente lo mismo. Este cliente va a pagar exactamente lo mismo que una BT3 o una AT3. En cambio, un cliente que es capaz de modificar su carga en hora de punta, como generalmente lo hacen los agrícolas, le conviene tomar una BT4 o una AT4. Entonces su demanda en hora de punta va a ser baja y su demanda fuera de punta va a ser alta, pero a precio más barato. Aquí la energía, perdón, la potencia es muy cara, y aquí es mucho más barata. ¿Ya? Esto es un poquito el resumen de lo que yo les decía. La BT2 y la AT2, la demanda fuera de punta y la demanda fuera de punta es contratada, es fija, se cobra todo evento, y aquí la BT3 y la AT3 es leída. Ahora, la BT4 que yo les mencionaba acá, o la AT4, BT en baja tensión, 380 volts, o AT sobre 380 volts, la BT4 y la AT4 se dividen en tres subcategorías. Una que se llama 4.1, 4.2 y 4.3. Y la 4.1 dice que la demanda fuera de punta es contratada y la demanda en hora de punta es contratada. O sea, yo digo, mira, yo voy a usar, no sé, 15 kilowatts fuera de punta, 10 kilowatts en hora de punta. Y quedo con esas dos demandas fijas, pero distintas, ¿ya? Para eso yo uso algo que se llama limitador de potencia. O sea, yo no le permito al cliente tomar más allá de esa demanda, pero si el cliente usa menos de esa demanda, yo le voy a cobrar lo que contrató. En el caso de la 4.2, solamente contrata la fuera de punta, pero la demanda en hora de punta queda leída, es decir, queda libre. Y en el caso de la BT 4.3 y la T 4.3, las dos son leídas, ¿ya? Entonces, generalmente los clientes están optando por esta potencia, por esta estructura de tarifa. Ellos prefieren tener la libertad de poder escoger entre una demanda leída fuera de punta y una demanda leída en punta. Ese es básicamente lo que más prefieren los clientes. En este caso, siempre hay que tener presente que la potencia de factura, la que se va a facturar, ya sea fuera de punta o en hora de punta, es el promedio de las dos más altas, en horas de punta o en horas fuera de punta, que se han registrado los últimos 12 meses. Eso es algo que hay que tener muy presente. Siempre es el promedio de las dos más altas. ¿Por qué es importante hacer esa precisión? Porque hoy día aparecieron unas tarifas que se llaman tarifas con medidor inteligente. Aparecieron en el año 2016 y son poquísimos los clientes que la han aprovechado. Poquísimo, poquísimo. Y tienen que ver con los perfiles horarios del medidor inteligente. Los medidores inteligentes hoy día tienen resoluciones de medida aproximadamente 15 minutos. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo, cómo se registra. Por ejemplo, en la hora 18, en los primeros 15 minutos registró esa potencia, en los siguientes 15 minutos esa potencia, en los siguientes 15 minutos esa potencia, en los siguientes 15 minutos. En una hora hay 4 registros 15 minutales, ¿ya? Eso es lo que registra el medidor inteligente. Y se escoge para efectos tarifarios, dentro de esas tarifas inteligentes, se escoge el más alto de esos 4 valores. El más alto de esos 4 valores. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia que tienen la potencia de compra es que se promedia entre 52 horas en vez de las 2 horas que estábamos acostumbrados en las tarifas que yo les había explicado acá. Acá se promedian 2 horas para la compra de potencia, lo que tenía que ver con la infraestructura de la central, ¿se acuerdan? Aquí se promedian las 52 demandas más altas en los últimos 12 meses. Y la probabilidad de, sin duda, el promedio de 52 debiese ser más chico matemáticamente que el promedio de 2. ¿Ya? Por lo tanto, hay un cierto ahorro aquí que se produce cuando tú escoges tener un medidor inteligente.
Valor del ahorro, yo he estimado que puede ser en torno desde un 2 a un 10% dependiendo del cliente, ¿ya? Lo cual no deja de ser plata. Piensen ustedes que hoy día ir a buscar un contrato libre significa pasar de regulado a libre, significa aproximadamente un 20 o 25% de ahorro. Si consideramos que esto es un 10% de ahorro, es la mitad del ahorro que estamos considerando simplemente en permanecer en la misma tarifa regulada, ¿ya? Pero muy pocos clientes escogen este tipo de tarifa. ¿Cuáles son estas tarifas? Bueno, para poder clasificar estas tarifas hay que separar conceptualmente entre clientes residenciales y otros clientes. Cuando tú eres un residencial, ¿quién es un residencial? Es un suministro destinado para el abastecimiento eléctrico de su domicilio o residencia, cuyo documento de cobro emitido por la respectiva concesionaria se encuentra en nombre de una persona natural o sucesión hereditaria. O sea, es una persona natural en el fondo. ¿En quién estaba pensando el gobierno cuando hizo esta fijación en el año 2016? Por ejemplo, en el pequeño parcelero. Estaba pensando en el dueño, por ejemplo, de un pequeño taller, un taller mecánico, que tiene ahí su casa y tiene su taller mecánico. Es una persona natural que paga su boleta, pero quieren darle un beneficio, otorgarle un beneficio por cobro de potencia. En este caso, hay una serie de tarifas, una batería de tarifas. ¿Se acuerdan que existía la BT2? Ahora tarifa residencial BT2, o sea, se le agrega el prefijo TR, TRBT2, TRAT2. Esos tienen capacidad instalada menor a 10 kilowatts, y las TRBT3 y los TRT3 tienen capacidad sobre los 10 kilowatts. Pero tienen que tener medidor inteligente, o sea, tienen que tener un medidor que sea capaz de registrar 15 minutalmente. Esa es la diferencia. Hoy día en el mercado la verdad es que es súper simple, o sea, la mayoría de los clientes tienen este tipo de medidor. Ahora, si no eres residencial y eres un cliente grande, por ejemplo, una ferretería, una ferretería industrial o una panadería, puedes optar a otro tipo de tarifa que usa medidor inteligente que se llama la BT5 y la AT5. ¿Se acuerdan que está la BT4 y la AT4? Ahora se inventó una nueva tarifa que es la BT5 y la AT5. Son suministros no residenciales con al menos medición de energía de la demanda máxima potencia no leída en hora punta y demanda máxima de potencia con resolución cada 15 minutos. Insisto, la gracia de esto, la gracia de poder medir esta demanda es esto. Es que el promedio es de 52 horas, las 52 horas más altas, en vez de las 2 horas más altas. ¿Ya? Se dan cuenta que buscar las 52 demandas más altas, en promedio, va a ser más chico que buscar las 2 horas más altas. Andrés, ¿te puedo interrumpir con una pregunta? Sí, por supuesto. Oye, esa potencia de compra, ¿es el equivalente a la demanda de hora punta o aplica también para la demanda suministrada en el análogo con una T43? No, es solamente la demanda de punta. Y la componente es la componente de VAD. No de VAD, sino la componente de compra. ¿Ya? Acuérdate de lo que te mostré acá. Sí. Aquí hay una componente de potencia, está el precio de la potencia de compra, a este me refiero yo. Este se promedia en 52, ¿ya? Este se promedia en 52. Este sigue promediándose en 2. Oye, y otra pregunta, disculpa, cuando tú hablas de un ahorro, entre un 2 y un 10%, ¿eso respecto del ítem potencia o de la factura del valor final? Estoy hablando del ítem potencia. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando un cliente regulado, estoy hablando de clientes regulados. Estoy hablando de tarifas reguladas, no estoy hablando de tarifas libres acá. Sí. Un BT5, un AT5 es más barato que un BT4 o un AT4, en más o menos esa proporción. Porque el AT4, la componente de compra, yo la tengo que facturar con el promedio de las 2 más altas. ¿Me entiendes? Sí. En cambio, el BT5 y el AT5 tengo que promediarlo en 52.
Entendería que si yo tengo un medidor para una tarifa 4.3, AT4.3 o BT4.3, ¿ese medidor es suficiente para cumplir la característica de AT5 o BT5? ¿O tengo que invertir en algo para cambiarme de tarifa? ¿Y cuándo tengo que hacer ese cambio? Lo puedes hacer, el cambio lo puedes hacer generalmente, lo puedes hacer a finales de abril, o puedes, perdón, a finales de marzo. Generalmente las tarifas expiran, digamos, en su demanda aproximadamente en el mes de marzo, y tú puedes cambiarte en el mes de abril. Sin embargo, pasar de un regulado a otro regulado, hacer una opción tarifaria de un regulado a BT4, por ejemplo, a AT4, un BT5, un AT5, eso lo puedes hacer en cualquier momento del año y no vas a tener penalización adicional. ¿Y requiero inversión? Bueno, Los va a medidores, depender de cada caso. no, los medidores están, hoy día los medidores que se están instalando, especialmente en clientes de alta tensión, son medidores que tienen la capacidad para medir 15 minutalmente. De hecho, me ha llamado la atención, por ejemplo, y lo confieso, me ha llamado mucho la atención que los consultores no hayan recomendado para clientes menores a 500, de sus propios consultantes, digamos, no hayan recomendado este tipo de tarifa. Sí, también me llama la atención. Pero ahí conversamos. Gracias, Andrés. Pero, Alonso, tú me captas que es mucho más barato pagar un promedio de 52 que pagar 2, ¿no es cierto? O sea... Por supuesto. Por supuesto. Además, como si fuera poco, tiene otro regalito el decreto. Lo pueden hacer coincidente con la compra de la distribuidora. O sea, esas 52 demandas, más encima la pueden hacer coincidente con la curva de carga de la distribuidora. O sea, si esta es la curva de carga de la distribuidora en potencia, ¿ya? Y esta es la curva de carga del cliente, su demanda máxima, por ejemplo, puede estar aquí, 100 kilowatts. Pero el aporte que hace en el momento de la demanda máxima de la distribuidora puede ser mucho más baja. Por lo tanto, el promedio puede ser todavía más chico. Todavía más chico. Y esto puede ser muy interesante, porque no solamente se ahorra con tener un promedio de 52 en vez de un promedio de 2, sino que además se tiene que calzar con un promedio relacionado con una curva que no tiene nada que ver con él, que es la curva de la distribuidora. Es muy difícil que un cliente sea coincidente justo en las 52 demandas con la propia distribuidora. Por lo tanto, el promedio va a ser más bajo todavía. A mí, como les digo, es un tema muy extraño. Yo asumo que es por un tema de capacitación, digamos, de conocimiento, de leer el decreto y transmitirlo, digamos, ¿eh? Pero esto ha estado disponible desde hace 4 años y te digo, no alcanzan a 50 los clientes que han optado por este tipo de tarifas. ¿Andrés? Sí. Una consulta, y entonces cuando tú calculas tu promedio, y al querer cambiarte de escala tarifaria, digamos, de tarifa, tienes que llegar con ese perfil de los 52 semanas. Claro. O te lo hace la distribuidora. Está. La distribuidora, la distribuidora es la responsable de la medida. Ya, perfecto. A través de los medidores inteligentes. A través de los medidores inteligentes. Generalmente los clientes de alta tensión, la mayoría de ellos no solamente tienen un medidor inteligente, ya tienen un medidor inteligente, sino que además son leídos remotamente. O sea, ni siquiera vamos a leer ese medidor, sino que tenemos un sistema que lo lee remotamente. Por lo tanto, está disponible ya, la distribuidora tiene los datos para poder hacer estos cálculos. Es interesante el tema, y la verdad es que viene con su qué, digamos, a mostrarles esta ya no es novedad, digamos, ya llevamos casi 6 años en esto, ¿te fijas? Y está vigente, está disponible, y como te digo, siempre me ha llamado la atención que muchos no aprovechen esta ventaja, ¿ya? No sé, ahorrarte un 5% de tu factura de electricidad al año puede ser poco, digamos, para algunos, pero puede ser relevante para otros, digamos, sobre todo aquellos que usan intensivamente la energía, ¿ya? Andrés, una consulta. Sí.
quedan muchas, ya porque se nos están retirando algunos asistentes para Mira, ir no, avanzando. Ya. no, mira, prefiero quedar hasta aquí. La verdad es que solamente tal vez terminar con este resumen por tipo medidor. Empalmes bajo 10 kilowatts, ¿ya? Yo las voy a compartir con ustedes entonces. Empalmes bajo 10 kilowatts solamente, si son residenciales, pueden tener dos tipos de medidor. Un medidor simple, que es el medidor que solo mide energía, para una BT1A, una BT1B, o puede tener un medidor inteligente, en cuyo caso va a poder escoger entre una TR-BT2 o una TR-BT3. Recordemos que la TR-BT2 es para clientes bajo 10 kilowatts y la TR-BT3 para clientes sobre 10 kilowatts. Y cuando son otro tipo de clientes va a tener una BT5. Y además puede escoger entre ser coincidente o no coincidente con la distribuidora. Para los otros clientes, las otras tarifas que hemos revisado son reguladas fundamentalmente. Estamos hablando de medidores simples para estas tarifas que son contratadas. Cada cliente se compromete a pagar esa tarifa firme, o medidor de demanda, cuando uno tiene que medir una sola demanda, o medidor doble de demanda, cuando estamos hablando de tarifas BT4.3 o AT4.3. Mi intención fue tratar de ilustrar. Yo sé que tengo poco tiempo, esto merita un curso de una tarde, digamos, pero quería hacerlo porque hay mucho desconocimiento de este tema, y es interesante saber que los clientes cuentan con ciertas ventajas o ciertas opciones para poder escoger su tarifa, ¿ya? Y están disponibles, Yo no sé si tienen alguna consulta adicional que quisieran hacer. Andrés, yo tengo una, pero más básica, más casera. ¿Cómo se determina el límite de invierno de los clientes residenciales? El límite de invierno se determina de la siguiente manera. Para todo cliente que supere los 450 kWh mes, se le calcula, bueno, para todos los clientes se le calcula el límite de invierno. El límite de invierno es el mínimo entre 350 y el promedio de todo lo que consume en verano. Es decir, entre octubre y abril, y marzo, ¿ya? Esos 6 meses, ¿cuántos meses son? En octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Esos 6 meses se promedian, ese promedio se compara con 350, y el máximo de esos dos es el límite de invierno. Cada vez que tú superas los 450 kWh mes en un consumo, por ejemplo, de invierno, es decir, entre abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cada vez que tú superas los 450 kWh, la diferencia que supera ese límite de invierno se te cobra a energía de invierno. Ya, o sea una que tarifa más cara. Ese límite entonces es móvil cada 12 meses. Ese límite, o sea, queda fijo cuando tú partes a abril, queda fijo, ya tienes el límite de invierno calculado, lo calculas a principios de abril, por así decirlo, porque ya tienes el promedio de lo que consumiste entre octubre y marzo. Claro, pero si ese periodo nuevo tú bajas tu consumo, la línea se te mueve entonces. A eso me refiero. Porque no sí, creo claro, que sea... por supuesto. A eso me refiero, que es móvil una vez que tú inicias el proceso. Claro, es el máximo, como te digo, el límite de invierno, el límite de invierno, que es un número, es el máximo, entre 350 y ese promedio. ¿Mm? Okay, siempre va vale, a ser ese, a lo menos 350. Entonces, cuando tú superes 450, todo lo que esté sobre el límite de invierno se te va a cobrar a energía adicional de invierno. Ya, ok. Esa es la forma que tiene hoy día la ley de tratar de hacerle entender a la señora Juanita que no tiene que planchar ni ver teleserie a las 8 de la noche. Pero se darán cuenta que es un mecanismo bastante ineficiente, porque la mayoría de nosotros no consume 450 kWh en la casa. Salvo que tengamos la secadora, tengamos todo eléctrico, es muy difícil consumir sobre 450 kWh. Es un consumo altísimo, digamos. El promedio en una casa debe estar entre 150 y 200.
más o menos, la mitad. Entonces, especialmente para los residenciales, no da la señal adecuada, digamos. Ya, otra pregunta es, ¿cómo puedo optar o quién puede optar a un medidor inteligente? Pensando en una casa. Aquí tú puedes hacerlo, tú vas a poder optar un medidor inteligente en el caso, por ejemplo, de los empalmes de 10 kilowatts. Si tú tienes un empalme de 10 kilowatts, que es lo más probable, puedes tener una 6 o una 9 en el mejor de los casos, tú puedes optar ya sea por una TR-BT2 o una TR-AT2, ¿ya? Y eso tú vas a o sea, físicamente, mira, tú vas a la compañía eléctrica y les dices... Yo tengo una potencia conectada de 8.8. Eso significa que no puedo optar. Sí, claro, puedes optar es de menos de 10 kilowatts, puedes optar un medidor es menos. inteligente TRB. Ya, Aquí está, entendí que menor era igual sobre de 10 kilowatts. Empalmes sobre 10 kilowatts son otro tipo de tarifa, TRBT3 y TRAT3. Ya. Oye, una pregunta quizás más conceptual. ¿Por qué la compañía no tiene una gestión con los clientes para llevarlos a generar ahorros en base a todo este conocimiento y desconocimiento que tiene? La señora Juanita no entiende nada de esto, pero tal vez podría tener ahorro. Y ella nunca va a poder optar a eso si es que alguien muy entendido en esto, ¿no es verdad?, le explica. Y le explica sin que ella tenga, ¿no es cierto?, la incertidumbre, la duda de que lo que va a hacer, ¿no es verdad?, es mejor que lo que tiene. Entonces, en ese plano me parece que la compañía, que es quien tiene el contrato con la señora Juanita, podría ser el mejor organismo para ese servicio. ¿Por qué la compañía no lo presta? Si tú dices, oye, esto está hace 4 años, ¿no es cierto?, y está vigente, es poco lo que se conoce, es muy técnico esto. Sí, ¿No sería una buena idea eso? Que ustedes por mismos supuesto que sí. propiciaran, ¿no es verdad?, el ahorro, dado que tenemos un planeta, ¿no es verdad?, que necesita menos consumo, solo incluso desde ese punto de vista, digamos, ni siquiera como de servicio de la compañía de ustedes. Mira, hoy día tiene que ver con esto que está en pantalla, digamos, que tiene que ver con la estructura normativa. O sea, yo te mencionaba que el DFL1 de 1982 fue un decreto bastante pionero en su momento. Pero después la legislación empezó a complejizarse, a volverse cada día más compleja. Y hoy día, francamente, son pocos los especialistas, yo diría, en el mundo chileno, digamos, que entienden. Yo estoy seguro, digamos, que son pocos a nivel legislativo que entienden la complejidad de lo que hay acá adentro. Explicarle a la señora Juanita lo que es un RGR, explicarle lo que es un ETR, explicarle lo que es la transmisión dedicada y todo eso, ha vuelto el sistema de tarificación o el sistema regulatorio demasiado complejo, cuando debería propender exactamente lo contrario, debería ser un sistema cada vez más entendible, cada vez más simple de entender. Ahora, nosotros como empresa distribuidora pensamos que quien define las reglas de esto es la Comisión Nacional de Energía. Ellos son los que diseñan las tarifas, ellos son los que de alguna manera están diseñando el futuro o están diseñando las tarifas con las cuales el sistema debiese funcionar. Si ellos, como reguladores, no están pensando en un mecanismo, de informativo, un mecanismo de información para dar a conocer todos estos cambios y todo eso, la verdad es que los esfuerzos que podamos hacer nosotros son bastante mínimos, entenderás tú. O sea, sin duda podemos hacerlo, las tarifas están publicadas y todo eso. La ley asume que los clientes, una vez publicada en el diario oficial, la ley está conocida, debería ser conocida por todos. Pero evidentemente en la práctica nadie se mete a la ley, nadie entiende los decretos, nadie los lee siquiera. Y la verdad es que yo comparto contigo la idea de que el regulador debiese ser el que más propenda a explicar esto
mediante, no sé, por ejemplo, campañas de información, campañas publicitarias, dípticos, trípticos, etcétera, lo que sea, páginas web, etcétera. Efectivamente, el regulador tampoco es un actor activo, digamos, en la difusión de estas nuevas, de estos nuevos esquemas tarifarios. Mal podríamos hacerlo nosotros, sería un esfuerzo, yo diría, bastante inútil, digamos. A mí se me ocurre Fuera lo de mismo. que tenemos mala fama, digamos, porque todo el mundo jura que nosotros fijamos las tarifas a nuestro antojo, digamos, y no es así, digamos, todo lo contrario. Yo creo que dado el hecho de que cuando yo me conecto en mi casa al enchufe, no tengo ninguna alternativa de escoger a quién le voy a comprar, ¿no es verdad? Yo creo que eso ha generado también en el tiempo el desinterés de las empresas que venden la energía de poder desarrollar o poner en práctica esta condición de por qué deberías comprarme a mí y no a otro. Dicho de otra manera, tal vez si existiera como una competencia mucho más amplia desde el punto de vista de a quién le compro yo en el momento que me conecto, tal vez sí, este interés se podría desarrollar de otra manera. Sí, de hecho es lo que propende justamente la separación de segmentos. Por ejemplo, si a ti, por ejemplo, pudieses escoger la generación que representa los 70 pesos que yo te mencionaba, de los 100 pesos que tú pagas en tu casa por energía, si tú pudieras escoger, yo seguiría recibiendo exactamente lo mismo, porque soy transportista, yo soy parte del sistema distribuidor. Para poder venderte a ti en tu casa, Iván, yo tengo que comprarle a alguien esa energía y tengo que pagarle a alguien esa transmisión dedicada, que después obviamente te la voy a cobrar a ti. Pero ¿con qué me quedo yo en el bolsillo? Me quedo exclusivamente con esto. Entonces, a lo que ha propendido la ley es a tratar de separar estos segmentos, ¿ya? Y el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento es este de acá. Lo voy a mostrar. Este de acá. Este límite de 500 kilowatts, lo que se está buscando es que este límite sea lo más chico posible. Lo que se pretende es que tú algún día puedas escoger ese generador y puedas hacer gestión sobre esos 70 pesos y puedas escoger la tarifa más barata posible. Sin embargo, alguien te va a tener que transportar la energía y esos son monopolios naturales. Por lo tanto, estamos hablando de infraestructura que es necesaria para que tú puedas tener la energía en tu casa. Y eso va a tener que seguir siendo fijado y regulado. ¿Te fijas? Cierto. Gracias, Andrés. Estimado, en honor al tiempo, si hay una última pregunta. Da para un seminario, pero no hay tiempo. Sí. Bueno, Álvaro. No, oye Andrés, agradecerte en nombre de todos los miembros de la comisión y en realidad también de los socios de ASIA, porque yo creo que esta presentación va a quedar, como va a quedar registrada, va a servir a muchos socios, ¿ya? Para analizar, digamos, sus tarifas, que en definitiva es una medida de eficiencia energética, podríamos decir, y de fácil aplicación, entre comillas, teniendo los conocimientos y teniendo, digamos, la habilidades para poder optar a las diferentes tarifas, ¿ya? Y me quedo con la reflexión que este sistema regulatorio, que comenzó hace bastantes años, se ha ido sofisticando y en pos, digamos, de una buena entrega de energía atingente, ¿ya? A tanto a clientes residenciales como no residenciales. Así que por ahí dicen los ingenieros, lo bueno no hay que tocarlo porque siga funcionando, sí perfeccionarlo. Así que yo creo Sí. que es lo que ha pasado, digamos, en el sistema eléctrico, ¿ya? Agradecerte nuevamente. Gracias. Y bueno, quedamos muy expectantes también para la próxima presentación que ya vamos a caer en los precios. Gracias, Perfecto. Andrés. Muy bien, pues que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Igualmente, gracias a todos.